La muerte del archiduque Francisco Fernando, asesinado en Sarajevo, es solamente uno más en la cadena de acciones terroristas que querían demostrar ante el mundo lo ilegítimo del dominio de los Habsburgo en Bosnia y Herzegovina. Ante este acontecimiento se empiezan a realizar algunas jugadas por parte de los diferentes países que van a tener incidencia en la guerra. El Imperio Austrohúngaro solicita apoyo de Alemania para aislar a Serbia de los Balcanes, apoyado en un nacionalismo dado a partir de la indignación austriaca impulsada en la prensa contra Serbia, lo que lleva a la opinión pública a pedir acciones contra los serbios. Se pensaba en una acción militar contra Serbia, pero las vacilaciones venían por el respaldo ruso a los serbios, por lo que Viena esperaba apoyo de Alemania. El Reich, teniendo conocimiento de la capacidad armamentista que construía Rusia, pensaba que lo mejor sería permitir las acciones militares del Imperio Austrohúngaro sobre Serbia, y en el caso tal combatir con Rusia y Francia antes que este último tuviera una capacidad militar incontenible. Rusia empezó a mover todas sus unidades conociendo los planes de Alemania y del Imperio Austrohúngaro. Francia no quería una confrontación, pero también tenía la capacidad armamentista para enfrentarla en el caso de que fuese necesaria. El 23 de julio, el Imperio Austrohúngaro dio un ultimátum de 48 horas a Serbia exigiendo la plena satisfacción por el atentado. Las posibilidades de una salida diplomática se extinguían. Los intentos del gobierno británico y del alemán parecían desmoronarse con los movimientos de las tropas hacia la batalla. El 28 de julio, el Imperio Austrohúngaro rompe relaciones con Serbia, dando las puntadas finales a unas conversaciones que fueron infructuosas. Con las fuerzas militares movilizadas y los diálogos rotos, el 1 de agosto Alemania declara la guerra a Rusia y a Francia. Cuando Alemania invade Bélgica, inmediatamente Inglaterra declara la guerra al Reich, dando inicio a la confrontación entre la Entente Cordiale y la Triple Alianza. A finales de 1914, el Imperio Otomano, como aliado del Imperio Alemán y el Austrohúngaro, ataca a Rusia, lo cual permitiría controlar los avances de los Románov por el este, pero los turcos salen derrotados. Marzo de 1915. Da comienzo a los fracasos militares por parte de las potencias de la guerra. Con los avances de las tropas de Francia e Inglaterra hacia el Imperio Otomano, con el fin de tomarse la ciudad de Constantinopla, la cual era el límite al norte con Bulgaria, si esto se lograba, se impedía la extensión del enemigo por los territorios al norte de esta ciudad. El 23 de mayo, Italia ingresa a la guerra, quien hasta ahora había cumplido un papel neutral dentro de las disputas, pero la unión entre Inglaterra y Francia ofrece a Italia recuperar los territorios de Trento y Trieste, por tanto se une este lado de las alianzas. Alemania considera a Francia como potencia militar de segundo rango. Su deseo es derrotar a Inglaterra, pero sabe muy bien que su límite con el territorio francés es la principal fortaleza que debe aprovechar. Por tanto, sus fuerzas militares crean una trinchera de casi 700 kilómetros en la zona fronteriza. A finales de 1915 habían muerto casi 2 millones de hombres, y muchos otros habían sido mutilados o marcados de por vida con secuelas de los combates entre las alianzas. Es en este momento cuando el Imperio Alemán, con muchas más ganas de ser el victorioso, decide atacar con decisión aquella frontera en la que sabía que podía llegar a debilitar a Inglaterra, la de Francia. Previamente, Inglaterra y Francia ya habían decidido atacar por el costado norte de la frontera, y entonces Alemania, en su estrategia militar, decide atacar primero en la ciudad fronteriza de Verdún, al costado sur de la frontera, la cual le haría situar sus tropas a muy pocos kilómetros de la gran ciudad de París, lo cual propició la famosa batalla de Verdún en febrero de 1916. 1915 fue un año de claros objetivos de guerra para cada una de las fuerzas militares participantes en la Primera Guerra Mundial, desarrollados por medio de ataques, derrotas, retrocesos, algunas victorias y nuevas posiciones ganadas en territorios vecinos. El Imperio Alemán, en alianza con el otomano y el austrohúngaro, que hasta el momento había sido el fuerte de sus movimientos, combatía con Rusia al este, controlaba Italia en la frontera austrohúngara al sur, y el oeste enfrentaba una gran batalla por la extensa frontera entre Francia, Bélgica y por supuesto Inglaterra. Este es el panorama de la Europa a finales de 1915, donde los jóvenes se alentaban cada vez más por ir a la guerra.
Las mujeres tomaban el puesto de los hombres en el hogar y en el campo laboral, y los niños eran educados en las escuelas con un tinte de nacionalismo inminente, como la mejor opción para luchar por su país y salir victoriosos de la guerra que ya había afectado bastante en la población civil.